También la vi en un cine de barrio y llevé a mis hermanos, que eran mucho menores que yo, les llevo 18 años o 20. Tenían unos 10 años ellos. Y cuando salimos del cine ya de noche hacia casa, lo digo por esto que dices tú del miedo, o sea, y es un valor de la película que realmente es una película terrorífica, vista a cierta edad, se me ocurrió silbar distraídamente los 2 o 3 compases que son el tema del gigante, del asesino cuando aparece, y mis hermanos se apretaban a mí y llorando decían, no silbes eso. Y días después solo, si estaban jugando lejos, yo silbaba esos 4 o 5 compases y venían corriendo. O sea que el terror, la gente lo sentía en el cine. Un terror, y además lo bonito de la película es que hay como un pudor tremendo en mostrar la violencia. La única sangre que se ve es al final un reguerito en la mano del policía, porque no quiere ni que los niños vean la violencia. Incluso le reprocha a un policía que se aparta también, le dice, ningún policía debe de apartar la mirada. Pero se ve que la cámara aparta la mirada siempre de la violencia, y no hay violencia en esta película, pero hay terror. Es un cuento de miedo. No adelantemos acontecimientos. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Yo sé, como le decía también a Fernando y Horacio, que a ti te ha gustado siempre mucho el cine de Bayda y siempre has hablado de él como de un gran maestro del cine. Sí, a mí posiblemente sea uno de los directores españoles, porque además era español por voluntad propia, que siempre me han interesado más. Y sobre todo que con el paso del tiempo cada vez mi admiración va creciendo. Y uno de los aspectos, porque no quiero extenderme, que yo destacaría de él, es que es un hombre que voluntariamente prescindió de la gloria de ser considerado un autor con mayúscula y siempre lo que pretendió es ser un grandísimo profesional, que eso que decían de que no tenía un estilo propio, que es una sandez, lo que procuraba es que cada película tuviera el estilo preciso que requería, y en eso es el gran maestro. Cada película de Ladislao Bayda es distinta porque tiene un tratamiento y un estilo adecuado al tema que está tratando, y Ladislao Bayda pretendió no ser autor para ser lo que se dice un grandísimo director que lo sigue, y el tiempo ha ido a favor de él. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Vamos a ver El cebo. La película se escribió en alemán, el guión, pero está tan cuidada que los diálogos que vamos a ver ahora fueron obra de Miguel Pérez Ferrero, un magnífico escritor conocido como Donald cuando hacía la crítica de cine, y Santugini. Esto quiere decir que la película tenía una vocación de demostrar que se podía hacer un cine, cuando no existía lo del cine europeo, se podía hacer un cine entre España, Suiza, Alemania, etcétera, de una gran categoría. Sirva además El cebo como tributo y homenaje de todos los que hacemos Qué grande es el cine, a la figura maravillosa de un hombre tan querido por el cine español como él quiso a nuestra cinematografía, como Ladislao Bayda. Cuando termine la película tendremos un coloquio, yo creo que vamos a decir bastantes cosas interesantes sobre esta figura, no muy conocida ahora, pero que merece serlo, y como acaba de decir Méndez Leite, ojalá la Filmoteca Española, y desde aquí se lo decimos también, pueda hacer un ciclo de toda la obra de él. Bueno, pues aquí estamos de vuelta del bosque, que como habrán visto ustedes, es un bosque, es otro personaje más de la película y de los decisivos. La película es del año 1958. ¿Qué ocurría cuando estaba rodando Ladislao Bayda en Suiza y en los cantones alemanes esta película? Pues digamos que en el año 58 estaba en plena ebullición el caso Anastasia. Ya saben ustedes, Anna Anderson, que decía que era hija del zar Nicolás II y de Alexander. La verdad nunca se ha sabido si fue la gran duquesa Anastasia o no lo fue, pero evidentemente esta refugiada que apareció de repente pudo tener tanto poder, sobre todo en la prensa, que yo sepa por lo menos hubo 2 películas que se hicieron. Por una de ellas ganó el Oscar además Ingrid Bergman, otra la hizo Lili Palmer, era de producción alemana. Fue el año también en que muere uno de los grandes directores de orquesta españoles, Ataúlfo Argenta, a los 44 años, cuando todo el mundo decía que podía ser uno de los más grandes maestros de la dirección de la música a nivel de todo el mundo, porque yo recuerdo haber leído incluso en los periódicos de entonces que se hablaba de él como de un nuevo Arturo Rubinstein, de un nuevo gigante. Desgraciadamente se truncó su carrera. Es el año que Juan Manuel Fangio es secuestrado en Cuba, el año que Frondizi gana las elecciones en Argentina y el año que se produce la catástrofe del Manchester United, del equipo de fútbol que muere en una catástrofe aérea de la British Airways en Múnich. Para nosotros además fue quizá mucho más cercano que para otros países europeos, porque acababa de haber jugado un partido el Manchester hacía escaso tiempo contra el Real Madrid en la Copa de Europa. Digamos que el Shah de Persia se divorcia por segunda vez, esta vez de Soraya
Stifandiari, lo cual también fue la noticia, naturalmente, de la prensa, que entonces no se llamaba del corazón, pero de las revistas a nivel mundial. Daniel Sueiro, un joven escritor, gana el premio Café Gijón, instituido por Fernando Fernán Gómez, con un relato titulado La Carpa. El gran acontecimiento también del año es que Elvis Presley es llamado a filas y tiene que hacer la mili en Alemania. Tanto alboroto forma Elvis Presley, no ya solo en Estados Unidos, sino aquí ya en Europa, en Alemania, que deciden que no haga... Que haga la mili normalmente como todos sus compañeros, pero que no viva en los barracones porque aquello es como una romería y entonces tiene que vivir en un chalet especialmente escoltado, él que es un soldado más, por otros soldados, lo cual no deja de ser muy curioso. Balduino I inaugura la Expo de Bruselas, como ustedes saben, el símbolo de esa exposición, que ha sido quizá la más famosa que ha habido nunca, era el Atomium, era el símbolo de un átomo. Era un edificio con una estructura preciosa de 110 metros de altura que se veía desde cualquier lado de Bruselas y que todavía naturalmente continúa. El Madrid gana la Copa de Europa precisamente ante el Atomium de Bruselas el año 58, vence al Milán en la prórroga. Es el gran año del Real Madrid, gana la Liga, gana la Copa de Europa y pierde la final de la Copa con el Athletic de Bilbao, y con lo cual no puede hacer la triple corona. Digamos que es un año terrible para la literatura española porque muere ni más ni menos que Juan Ramón Jiménez, que había sido 2 años antes, en el 56, Premio Nobel de Literatura. Y para los amantes al fútbol es el año de Brasil, gana el Campeonato del Mundo en Suecia y una nueva estrella de 17 años, Edson Arantes do Nascimento Pelé, se hace el deportista quizá más famoso que ha habido en el siglo XX. Eso es el año 58, como digo, cuando Baida está rodando la película El Cebo, y un poquito después, Antonio, es cuando nuestro querido amigo, que estuvo estudiando 4º de bachillerato, pasa la noche de terror de su vida, ¿no? Que todavía le dura, no sé, yo lo he visto ahora, mientras veíamos la película, y ya no lo he visto tan... ya no te asusta tanto. Ya no lo ha asustado tanto. Porque está acompañado. Soy el típico chico aterrado totalmente. No, pero ahora no. La película sigue teniendo una enorme fuerza y un enorme vigor, ¿verdad? Es impresionante. Es una película... Yo, que lo hemos hablado, me parece que previamente... A mí me recuerda la precisión de su puesta en escena, la de Fritz Lang. Sí, se recuerda mucho a Fritz Es Lang, un hombre que realmente tiene una precisión, una concisión, una ausencia de retórica, es ir a la esencia de las cosas, la composición, el cuadro, Precioso. el movimiento. Hay escenas modélicas, yo pondría una, hay muchas, por ejemplo, cuando van a comunicar a los padres de la primera niña, la muerte de la niña, ¿cómo es esa escena? ¿Cómo está colocado ese hombre? ¿Cómo aparece la mujer por la puerta de atrás? Entre los dos. ¿Cómo se quedan luego los dos, el uno apoyado en el otro? ¿Cómo se marcha? ¿Cómo el grito desgarrador se oye en off? ¿Cómo termina en un fundido en negro? No se puede decir más con menos cosas. Yo, abundando un poco en la idea que tenía Méndez Leite y yo mismo sobre la que es un cuento, yo entiendo que la película es un alarde de lo siguiente, o sea, de hacer cine de terror sin el tópico del susto. No, sin el tópico del susto, ni de los ambientes, digamos, sórdidos, ni oscuros, ni nada. Esto es terror al aire libre, o sea, el reto está en hacer una película de terror en el lugar más bucólico del mundo, o sea, el aire es limpio, se ven las montañas al fondo nevadas, el pueblecito es un pueblecito perfecto, suizo, donde todo está colocado en su sitio, no hay un grito, no hay nada de nada. Y entonces, en eso, con esos elementos, nos están diciendo que están contando un cuento de terror. Y hay una cosa, no sé si estáis de acuerdo, que ellos mismos se divierten haciendo esto, no sé si es el mismo Dürrenmatt o Baida en la puesta en escena, que es con la presentación, el partido, lo que cargan, cómo cargan en la presentación del asesino. Que primero es el gigante, y Michel Simón, claro, puede ser el gigante por la corpulencia, luego el otro también es corpulento. Pero hay una cosa preciosa, que es que primero nos lo dan en un dibujo, el gigante. Pero luego, en la escena en que presentan al auténtico asesino, a Freud, si veis, la aparición también es la sombra en la puerta, y no lo vemos a él, es la sombra. Y a través de un juego de manos, que es una cosa obsesiva de la mujer que está allí sentada, con las manos que hacen calceta, una cosa que puede acabar con los nervios de un señor que está mirando, haciendo la calceta, hay algo de surrealismo. Muy deprisa, además. Claro, muy deprisa, cada vez más deprisa, y las manos del otro, que es lo único que se ve que son las manos de un enfermo, de alguien que no se controla y cosas de esas. Junta las manos, sí, las retuerce, ¿no? Las retuerce. Pero no se le ha visto a él. No. Y entonces luego hay como una especie de guiño al espectador, pienso yo, diciéndole, mira, estamos haciendo una película del género de terror, estamos haciendo Frankenstein, porque la misma escena en que se encuentra el
asesino con la niña, es la misma escena de Frankenstein en el lago. Está jugando con un barquito al lado del agua, todo suave, todo bucólico, y aparece allí con una cara sonriente y cosas de esas, ¿no? Además, Entonces, yo creo que es un juego muy Yo con este ingenioso de señor ellos no y vuelvo, una ¿eh? larga.